como ella no hay. Yo sé que hay un momento del día en que llega este momento que me abrazan. Florencia Halfon Laxman. Todo lindo. Amor. El periodismo con brillos. Bueno, el panorama de Cristina Fernández, que parece que el miércoles va a ser el día que se va a presentar ante la justicia en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Cuál es el panorama hoy? El abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Ahí denunció persecución política, judicial, mediática contra la expresidenta después de la confirmación de su condena por la causa vialidad. La defensa de Cristina Fernández, Carlos Beraldi, planea una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la cuestión judicial, que en todo caso si se define, luego la Argentina, por compromisos internacionales, debería, si se definiera a favor de Cristina Fernández, cumplir con eso, pero ya sabemos que este gobierno, respecto de los acuerdos internacionales, y aparte quizá no llegue durante este gobierno, bueno, en fin, quiero decir que eso es a mediano plazo, a largo plazo. Los tiempos son cortos, ¿no? En ese tipo de cortes. Sí, más o menos. Largos, digo. Porque no... Es un proceso que lleva su tiempo. Por otro lado, ayer salió el oficio de la Policía de la Ciudad para hacer efectiva la detención. Esto no quiere decir que se hace efectiva mañana, quiere decir que ya tienen las condiciones dadas para hacer efectiva la detención. Lo que había indicado el juez Gorini, porque esto es así, la Corte decide que se confirma la pena de Cristina Fernández. Entonces vuelve la cuestión al tribunal. Y hay un responsable de ese tribunal que tiene que hacerse cargo de que se ejecute esa pena. Hasta ahora el responsable era el juez Gorini. Recuerden esto, ya vuelvo a eso. El juez Gorini a cargo de la ejecución de la pena. El juez lo que había dicho es hasta el jueves se puede presentar para que se haga hasta el jueves. En realidad dijo 5 días hábiles para que se concrete la detención. Por otro lado, transmitió alertas el Ministerio de Seguridad para que la expresidenta no salga del país. Carlos Beraldi, el abogado, dijo no va a salir del país como salen otros. Siempre estuvo a derecho y no se va a ir a ningún lado. Por Pepín Simón. Sí, por el único condenado del macrismo que se prófugó. Y el juez Gorini también pidió un estudio socioambiental para definir sobre el pedido de prisión domiciliaria. Sobre esto se pronunció Cristina Fernández hace un rato en las redes, en un texto largo donde explica que la prisión domiciliaria no solo se pide porque es un derecho para los mayores de 70 años, en su caso 72, sino que obviamente por una cuestión de seguridad, porque estamos hablando de una expresidenta que ya debería tener, o sea, tiene en realidad dispuesto custodia de por vida, justamente por las particularidades de cualquier expresidente. Imagínense lo que puede pasar en una dependencia policial o penitenciaria. Los pasos habituales, por lo menos lo que ha ocurrido con exfuncionarios, es que se presentan ante los tribunales de Comodoro Pi. Ahí se termina de informar cómo se va a ejecutar la pena y a esa persona la trasladan a una dependencia de la Policía Federal o del Servicio Penitenciario para que ahí pase hacia su lugar de prisión, no sé si definitiva, pero el primer lugar de detención, o para que se defina luego de eso si le otorgan o no le otorgan prisión domiciliaria. Como este es un caso muy particular, entonces todo lo que suceda en torno a este caso podría ser una excepción. Quiere decir que los antecedentes no son un dato, ¿no? Aunque con la Corte también podríamos decir lo mismo. Los antecedentes no son un dato, la Corte decidió en un tiempo récord. Bueno, acá está la discusión, el peronismo se viene juntando para decir, bueno, próximamente vamos a pensar la estrategia electoral que hacemos este año y qué sé yo, pero la urgencia es acompañar a Cristina Fernández a la presentación en Comodoro Pi, que sea una movilización bien masiva y que quede bien claro que el pedido que hacen desde el peronismo y la militancia y todos los que acompañan y apoyan a Cristina Fernández es que le den la prisión domiciliaria inmediatamente después de esa presentación en Comodoro Pi. Pero aún si se la dieran, que hay que ver, aún si se la dieran, tampoco quieran la foto de Cristina Fernández en un patrullero y ni hablar esposada. Y no sé si es posible, por eso digo que como son excepciones, no sé, pero no sé si es posible evitar eso, porque una vez que se presenta en Comodoro Pi, queda detenida. Y si queda detenida, ¿de qué manera la podrían trasladar?
Bueno, todo esto está en discusión, todo esto es lo que está puesto sobre la mesa y la defensa de Cristina Fernández lo está presentando. Pero ¿por qué les digo que se acuerden del nombre de Carlos Beraldi? Gorini. Gorini. Porque no va de Jorge Gorini. Porque no va que nos enteramos hace minutos que Jorge Gorini tenía, dice él, ya pedida una licencia a partir de la semana que viene. Uno podría decir, justo es una semana de 2 feriados, debe haber mucha gente que se pidió una licencia. Pero también ante esta situación podría decir, che, al final no me voy a tomar la licencia porque estamos en una situación un poco dramática. Pero uno podría especular también que hay, porque no es el juez el que decide si le da prisión domiciliaria o no, es el tribunal, pero el juez es el que ejecuta la decisión. Entonces uno podría ¿Eso pensar, es por mayoría o con que uno esté en desacuerdo? es por mayoría, entonces lo que uno podría especular, pero es una especulación, realmente no tengo información sobre esto, pero se podría especular con que hay diferencias en el tribunal respecto de qué hacer, y entonces Gorini dice, yo mejor no participo de estos, besitos, y quien queda a cargo, y acá es donde quiero que presten atención, es Jiménez Uriburu, que es uno de los jueces que hemos visto que se mostraba públicamente como parte del equipo de fútbol, del que también era parte el fiscal Diego Luciani, fiscal que insiste no solo con que no le den la prisión domiciliaria a Cristina Fernández, sino que quiere que vaya a una celda común, lo cual es ya de una crueldad total, porque por supuesto que hay una diferencia entre, ni siquiera digo una expresidenta, por supuesto que hay una diferencia entre un exfuncionario que está detenido y cualquier otra persona que esté detenida. Eso no quiere decir que tenga más derechos, quiere decir que es una escena distinta, que hay que cuidar de otro modo. Bueno, quisiera comentarte algo, dime, Flor, mientras seguís desarrollando la noticia. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner tuvo un intento de magnicidio, ¿no? Que le gatillaron a centímetros de la cabeza. Eso es lo que ella subraya hoy en su tweet para decir, che, si tiene alguna duda de que hay que ocuparse de mi seguridad, me quisieron matar. Recordemos eso. Otra cosa que ayer tuve conocimiento a través de Vanessa Petrillo, que es una periodista que está muy informada en judiciales. Ayer venía de Comodoro Pi, es que la situación del juez Gorini fue cuestionado por la defensa por tener un estrecho vínculo con Mauricio Macri. Sí. Pero a la vez, mirá estas cosas raras que pasan, la prensa, como por ejemplo, no sé si llamarlo periodista, para mí no lo es, Jonathan Viale, a título personal lo digo, ¿no? Conductor de televisión. Sí, el conductor de televisión Jonathan Viale presionaba a través de su programa al juez Gorini porque parece, paradójicamente, que es como un mojón de contención ante la necesidad de todo un factor de poder que quieren verla esposada o con la tobillera o en una situación de encarcelamiento con foto. Escuchamos muchas figuras televisivas decir esta semana que no solamente tenía que ir a cárcel común, sino que prácticamente tenía que pasar, o sea, enojados con que Cristina Fernández saliera al balcón y bailara, como que además de quedar condenada, tiene que sufrir. La compararon con Videla, la comparó con Videla Eduardo Feynman, la Mariana comparó Bray. Con Videla Mariana Bray. Pero aún sin compararla, porque a mí me llamó mucho la atención, Majuli no fue el único, diciendo que ella estaba, no me acuerdo cuál fue la palabra, pero era provocando, desafiando, cuando aparecía en el balcón contenta. Sí. Y yo pensaba, una boludez te voy a decir, porque capaz es un tema menor, pues a lo mejor. Pero la diferencia más importante, después debe haber otra seguramente, pero la diferencia más importante entre Videla y Cristina Fernández, si bien los dos son expresidentes, es que a Cristina Fernández la votaron y Videla fue el presidente de un gobierno de facto que torturó, secuestró, mató. Por eso la boludez. Sí. Pero no, quizás no es lo mismo una cosa que la otra. Y por otro lado, es increíble. Todos los es increíble que haya que aclararlo, que no es lo mismo, ¿no? En todos los sentenciados por delito de lesa humanidad está esta discusión. Porque además no es que lo dicen sin poner esto sobre la mesa. Porque ayer Feynman o anteayer decía, yo sé que no es lo mismo. Claro, pero si quiere el mismo final. ¿Por qué lo pones entonces? Si se propone la misma idea,
y hay una preocupación, porque no es gente que viene diciendo que los condenados por delitos de lesa humanidad tienen que estar en cárcel común. Es gente que ahora dice, si ellos, uno podría leer, va a su casa. Pobrecitos, si ellos, pobrecitos, muchos están en una cárcel común o en el servicio penitenciario, ¿por qué no Cristina Fernández? Una pregunta te quiero hacer. El Ministerio de Defensa, Seguridad. de Seguridad, dio algunos lugares. Sí. ¿Esos lugares son lugares qué? ¿Son casas? No conocemos las características porque no. eso va sellado. No, los lugares son de los detención. lugares del servicio penitenciario. Es penitenciario, No, sí. o sea, son cárceles. Son cárceles, Sí. pero no conocemos el detalle de lo que le propuso al juez, pues está bajo guardado. llave. Y se Sí. encargaron de señalarlo, que eso está guardado. Para la gente, ya vamos con la Barbie, ¿no? Estamos sobre la hora, nos vamos a extender simplemente unos minutitos, que es lo siguiente, para que comprendamos de qué se trata todo y cómo está el Poder Judicial. Cuando Rosati y Rosenkrantz toman Dos jueces de la Corte. dos jueces de la presidente Corte y ministro. que quisieron meter por decreto, recordemos esto, Mauricio Macri. Mauricio Macri. Al Una de final las no. primeras acciones que tomaron fue el 2x1 para genocidas, que se paró Se dio por marcha una atrás. marcha multitudinaria que se realizó. Sí, pasa que ahora No creo todo es que- una marcha. Claro, entonces- claro. Ent- para, Sí. para que entremos en contexto, porque hay pequeños También datos me de la atrevería a realidad. decir, salvando todas las distancias, Sí. porque no tiene que ver con esto, pero quiero decir lo que pasa cuando la gente sale a la calle. También me atrevería a decir que el discurso de Davos del presidente tan cuestionado, prácticamente diciendo que los homosexuales son pedófilos, tuvo como consecuencia una manifestación y el presidente no volvió a decir eso. Quiero decir, algunas cosas, cuando la calle se pronuncia, se cambian. En O lo se que, callan, en lo no que sé. vos decías que se manifestó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dice que este miércoles va a concurrir a Comodoro Pi a presentarse ante los tribunales. Me imagino que detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner va a haber una movilización masiva. Bueno, esa es la convocatoria ahora para el miércoles, la primera medida que el peronismo decide que va a tomar. Es cierto también que los sectores del peronismo que se reunieron ayer, bastantes sectores, bastante disímiles, si bien no todos, porque también va a haber otra reunión con los gobernadores peronistas, hubo un planteo, esto lo voy a dejar, lo deslizo porque sucedió, pero lo voy a dejar para que lo conversemos cuando llegue el momento, no es para estos días, pero se deslizó algo que Juan Grabois viene diciendo en una minoría del peronismo, pero lo digo porque lo van a ver perdido por ahí. Juan Grabois plantea si Cristina Fernández está proscripta y creemos que esto lo que hace es querer proscribir al peronismo, no nos tenemos que presentar a las elecciones y tenemos que dar cuenta de que acá hay una proscripción. Y el resto le dice, sí, hermano, pero si ganan hacemos los eso otros. no quedamos sin Claro. concejales, sin Claro. legisladores, que es lo que se va a votar. Claro. Entonces tampoco, bueno. Les das todos a ellos. Al margen de que el planteo puede no ser muy estratégico, sí me parece que hay un planteo de tenemos que ver cómo movemos el avispero, porque acá pasó algo que no venía pasando. Acá se pasó un límite que se había pasado hace décadas atrás y que no venía pasando. Entonces, bueno, a ver cómo se mueve el avispero. En eso está la discusión del peronismo, pero la más urgente es que a Cristina Fernández le otorguen la prisión domiciliaria directamente después de presentarse en Comodoro Pi. Esta será la discusión hasta la semana que viene. La Negra Pop.